democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía, desde el CEAD Medellín, por la RV, para la audiencia global en línea. Bienvenidos. Cordial saludo, oyentes de la Red de Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y en especial los oyentes de la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Estamos en el programa de Construyendo Ciudadanía. El tema del día en Construyendo Ciudadanía. Para el día de hoy vamos a trabajar la filosofía de la no violencia en la construcción de ciudad. El invitado del día en Construyendo Ciudadanía. Y para ello nos acompaña el ingeniero industrial, quien tiene maestría en ingeniería industrial, pero quien nos solicita que lo llamemos como entrenador certificado de la no violencia y sobre todo militante de la causa de un mundo mejor. Los dejo entonces con nuestro invitado, el doctor Luis Javier Botero Arango. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí dirigiéndome a todos los oyentes y bueno, espero que podamos compartir ideas muy interesantes. No la había realizado en ninguno de los programas anteriores, pero hoy sí tengo la posibilidad de hacerlo, y es que nuestro invitado viene a hablarnos de algo que a mí desde muy pequeño siempre me ha llamado la atención, y es la construcción de un mundo mejor, de que un mundo mejor sí es posible. Y hablando previamente con el doctor Luis Javier, me encuentro con que esa es la causa que él viene manifestando a través de la filosofía de la no violencia. Doctor, ¿qué se entiende y qué debemos entender por esa filosofía? ¿Por qué una filosofía para la no violencia? Sí, la no violencia es una filosofía, es una forma de vida y una metodología todo en uno. La no violencia es tan antigua como el hombre. Yo quiero empezar por eso. La gente cree, yo que sí convencido de que el hombre era violento por naturaleza. A mí me enseñaron eso, que porque en la época de las cavernas, no sé qué. Hoy se sabe, es un hecho científico aceptado, de que la violencia es un comportamiento aprendido. Y puedo citar a un español nacionalizado mexicano, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Santiago Genovés, que hizo estudios impresionantes, y eso es un hecho científico. Se sabe que la violencia es un comportamiento aprendido. La no violencia, que es tan antigua como el hombre, básicamente como la conocemos hoy, empezó en la India realmente con el proceso de independencia de la India liderado por Mahatma Gandhi. Pero para demostrar que tan antigua es, él se inspiró, aunque él era un hindú de religión, en el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret, específicamente en la parte que dice: se ha dicho que ojo por ojo, diente por diente, y yo te digo, ama a tu enemigo y haz el bien al que te calumnia. Y él entendió con eso que es mejor por las buenas que por las malas. Empezó a buscar, encontró el ensayo de la desobediencia civil de Henry David Thoreau y empezó a construir los elementos y el proceso de transformación propia para poder ser coherente con el ejemplo. Entonces la no violencia es todo eso, y nosotros la escribimos en una sola palabra, porque no es no espacio violencia o no guión violencia, que sería simplemente la negación de la violencia, es un sustantivo, es una palabra entera, no violencia, porque es el nombre de una filosofía y precisamente de una forma de vida. Entonces es mucho más que simplemente no hacer violencia. Interesante conocer esta conducta de entrada cuando usted habla de que la no violencia es un comportamiento adquirido. Y la violencia. Sí, la violencia sí. Es un comportamiento adquirido. Y para ello recuerdo que en la dinámica de vida social y política de Colombia se gestó un movimiento en contra de ciertas personas y de ciertos países que estaban
comillas, macartizando a todos los colombianos por el hecho de un comentario que hizo el presidente de la Cámara de los Lores de Inglaterra hacia el año 2009-2010, cuando decía que todo colombiano por naturaleza, por nacimiento, por genética era violento. Y usted hoy en día nos está desvirtuando y nos está dando respuesta a aquella sinsabor y a aquella situación que nosotros estábamos planteando como que no estábamos defendiendo, pero que tampoco estábamos aceptando, ¿cierto? La no violencia es una filosofía que nos da a entender que la violencia como comportamiento adquirido jamás es algo genético. Absolutamente, inclusive voy a decir dos cosas que la gente no conoce. La primera es que desde el año 2002, como te dije ahora antes del programa, la Organización Mundial de la Salud, en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud 2002, y lo cito porque lo pueden buscar en internet, declaró que la violencia es una enfermedad prevenible. O sea, una enfermedad prevenible es una enfermedad que no está en el ser humano, es una enfermedad que viene de afuera. Por eso es que se va a poder eliminar la poliomielitis gracias fundamentalmente al apoyo del Club Rotario que lo tomó. Y la violencia es una enfermedad prevenible, o sea que se puede eliminar, porque se sabe que es un comportamiento aprendido. Entonces el comentario de ese señor simplemente es un comentario de una persona que habla sin conocimiento de causa. En todos los países hay personas violentas y personas no violentas. Una de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida es que la gente no escoge la violencia como yo escogí ponerme esta camisa azul hoy. Yo tenía otras opciones. La gran mayoría de la gente escoge la violencia porque nace en unas condiciones sociales, económicas, políticas y formativas, digamos, que le hacen ver como que es la única alternativa y por eso la coge. No porque, y la gente que está en la violencia no crean que todo el mundo está feliz en la violencia, simplemente no saben cómo salirse. Es muy importante porque este es un proceso que yo no lo tenía, esto ha sido producto de 15 años de experiencia de aprendizajes. Entonces la gente no escoge la violencia, qué tan rico es ser violento. Y justamente, ¿cuáles han sido esos aprendizajes, doctor Luis Javier, frente a la filosofía de la no violencia? ¿Cómo se entera usted? ¿Cómo empieza? ¿Quién lo capacita? ¿Eso hay alguna carrera en una universidad? ¿O cómo fue? Sí, de hecho hay hasta doctorados, pero te voy a contar lo siguiente, dos cosas con respecto a eso. Hay un video que yo recomiendo a muchas personas que lo vean, que es un video de 14 minutos de Steve Jobs en la universidad de Stanford. Stanford se escribe con S, Stanford. Y Steve Jobs cuenta su vida, video de 14 minutos. Y él cuenta su vida y básicamente el concepto que dice es que la vida hay que vivirla para adelante, mirando adelante, pero que solamente se entiende mirando atrás y conectando los puntos. Y cuenta los momentos críticos de su vida. Es impresionante, pero si yo te fuera a contar qué me trajo a mí la no violencia, te voy a contar muy sintéticamente. Pero yo era un ingeniero industrial y estaba trabajando en Leonisa, que era una empresa de las empresas de mayor crecimiento en Colombia, es una compañía muy grande hoy en día. Yo empecé cuando no era tan grande. Yo era una especie de estrella en el sentido que a mí me promovieron 6 veces en 5 años. Yo era socio de la compañía en el 5%. Había sido escogido, nadie más había sido socio, y resulta que me da como una especie de crisis a los 30 años y me salí. Y yo me salí y me fui a los Estados Unidos a estudiar inglés porque era como única salida digna, pero realmente yo sentía que el mundo económico me estaba atrapando. Te ascienden, te pagan más plata, pero te empieza a arrastrar esa cosa, y yo sentía que me estaba arrastrando el atrato y yo quería tener el control de mi vida, y la única forma de hacer un paréntesis en mi vida. De esa frase se rieron, fue famosa en Leonisa y pensaron que yo estaba loco. Había gente que me decía, ¿usted por qué lo cambia en cada cargo? Yo llevo 15 años en el mismo escritorio, pero realmente esa es una llamada interior. Eso cambió mi vida porque yo me fui a los Estados Unidos y pude aprender inglés. Hice la maestría y yo pensé que cuando me pongo a ver retrospectivamente pasó esto. Yo me fui a los Estados Unidos y aprendí inglés. Si no me hubiera ido a los Estados Unidos, no pudiera haber ido a la Conferencia Mundial de Atlanta, segunda Conferencia Mundial de Atlanta en el año 99, que fue el único colombiano que estuvo, y ahí aprendí que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por unanimidad, había declarado el periodo 2001-2010 decenio de la cultura de la paz y la no violencia para los niños del mundo. Y a mí me atropó ese concepto. Yo le decía a mis amigos, hágase de cuenta San Pablo cuando lo tumbó el rayo del caballo. Eso me cambió a mí la vida. Y eso fue el inglés. Entonces yo ya podía ir porque sabía inglés. Y yo vine acá y conocí a Guillermo Gaviria. Y Guillermo Gaviria, en media hora que conversó conmigo,
coge el concepto, existe una afinidad absolutamente impresionante, me convence para que me vaya a trabajar ganando menos de la mitad de lo que gana el sector privado, valga la pena decir. Vale la pena aclarar, doctor Javier, que para nuestros oyentes que no conocen el personaje que usted está referenciando, Guillermo Gaviria fue uno de los gobernadores de Antioquia, el departamento de Antioquia de Colombia, que fue inmolado en un suceso reconocido en la prensa nacional e internacional por uno de los grupos al margen de la ley. Exactamente. Sí, muy importante referencia, un gobernador, y ahorita podemos hablar muy importante de lo que eso significó, pero simplemente en términos, mira, que esa aprendida de inglés me llevó a eso, y eso fue lo que me llevó a la no violencia, más una formación familiar. Te contaba que hoy hay un pensador que dice, la verdadera educación de un ser humano comienza varias generaciones atrás. Uno trae un bagaje enorme de sus papás, de lo que son, de la filosofía, etcétera, y es en mi familia concreta es una conciencia de la ciudadanía, de la responsabilidad común, del bien común, del cristianismo, el amor por el prójimo y ese tipo de cosas. Entonces todo eso se junta y eso es lo que realmente es casi como una predestinación, o como el Dios que es un creyente, o el destino me llevó a eso, y los acontecimientos que de ahí se han desatado. Es impresionante. Entonces eso es realmente lo que me trajo a mí a esto. Empieza a realizar todos esos procesos de aprendizaje, de conocimiento de la filosofía de la no violencia. ¿Cómo se involucra entonces usted ya a entregarle al sector público todos esos aprendizajes? Mira, cuando yo estaba en esa conferencia me atrapó ese concepto de tal manera que yo vi quiénes eran los organizadores y empecé a pedirles cita para hablar con ellos. Y me pudieron atender, me dijo, es que estamos en medio de una conferencia de 500 personas de todo el mundo y tenemos eventos toda la noche. Ahorita tenemos una comida que termina a las 10 de la noche, en la que usted va a estar, pues yo tanto el evento, y después tenemos una reunión para atender los problemas, las cosas de la logística mañana, etcétera, etcétera. Nosotros terminamos para las 11 de la noche. Yo les dije, si los espero hasta las 11, conversen conmigo. Y yo les dije que yo quería traer la no violencia a Colombia. Y les dije que entonces yo organicé con unos amigos, pero yo le puse el alma a eso, y trajimos al comité ejecutivo de lo que se llama la International Non-Violence Conference, que es como quien dice Asociación Mundial de la No Violencia, a que vinieran a Medellín. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando, muy sencillo, del 31 de agosto del año 1999. Entonces ellos vienen, el alcalde era Juan Gómez Martínez, y yo en 3 días lo reuní con el alcalde, con los principales empresarios de Medellín, con los rectores de las universidades, de colegios, con gente de pandillas, con el general de la 4ª Brigada, con lo que usted quiera, todas las personas más importantes de Medellín, algunos eventos con traducción simultánea, y ahí empezó el proceso. Entonces, en ese momento, por recomendación del doctor Glenn Page, que es autor de un libro que se llama La ciencia política mundial del no matar, donde está todo el marco, digamos, filosófico, político que tenemos que hacer para poder un mundo que no mate y que sea no violento, él les recomienda que los mejores entrenadores del mundo son el doctor Bernard Lafayette, que trabajó toda la vida con Martin Luther King, y el capitán Alfin, que fue un policía, que fue 27 años policía, después se retiró y se volvió uno de los mejores entrenadores de no violencia en el mundo, entrenaron la KGB, toda la policía de Miami, es impresionante, y que entonces ellos hicieran el taller de 2 días para ver si lo adoptaban. Yo todavía era del sector privado. Entonces ese taller primer día en la Lomas Forum lo hizo el doctor Juan Gómez, alcalde de Medellín, el obispo auxiliar de Medellín, los principales empresarios, la directora de Confama, el director de Confenalco, o sea, el gerente del Mundo, la gerente del Colombiano, 30 personas, y yo estoy en ese taller. Y ahí fue donde decidieron que había que impulsarlo. Entonces empezamos a entrenar 120 líderes en 4 talleres y después 33 que fueron entrenadores certificados, y así fue como este proceso empezó. Después, cuando Guillermo Gaviria llegó a la gobernación, él fue el que me mandó llamar. Alguien le habló del tema de la no violencia, y él en su filosofía digamos, de gobierno, que si querés ahorita hablamos de ella, dijo, necesitamos además de las necesidades básicas un plan congruente para una filosofía, y ahí fue donde entregó la no violencia al sector público. Amigos oyentes, pueden darse cuenta a través del relato de nuestro invitado, la temática de la no violencia como filosofía para construir ciudadanía nos debe atravesar a todos nosotros desde el constructo personal, desde el constructo familiar y desde el constructo institucional, lo cual vamos a desarrollar un poco más a profundidad después de que regresemos de unos cortes institucionales.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía. Estamos presos que están creyendo que el mundo con las manos están cogiendo. Es hora que se pongan a pensar si vale la pena perder la vida por inventar. Tino, original de Animal. DJ Morro, el animal. No más guerra, no más violencia. Tenemos que tomar conciencia. No más guerra, no más violencia. Es el mensaje del Firu DJ. No más guerra, no más violencia. Tenemos que tomar conciencia. No más guerra, no más violencia. Es el mensaje del Firu DJ. Se pasa el tiempo y seguimos preguntando por qué. ¿Qué es lo que pasa cuando van a entender que la violencia lo que trae violencia de regreso y que guerreando no se consigue el progreso? Si supieran cuántas vidas se han perdido en el barrio peleando por un poder imaginario, con un machete atormentan al vecindario y se vuelve presa fácil del sicario. Ojalá suave, relájese, que en la casa hay gente que lo espera a usted, que vivito y coleando lo quieren ver y no metido en un cajón, piénselo bien. No más guerra, no más violencia. Tenemos que tomar conciencia. No más guerra, no más violencia. Es el mensaje del Firu DJ. No más guerra, no más violencia. Tenemos que tomar conciencia. No más guerra, no más violencia. Es el mensaje del Firu DJ. Uno lo ve que tienen la hora al revés, que a la hora de estudiar están en la calle, que se despiertan a la hora de acostar y pelean a la hora de bailar. Pregunto por qué la pelea que tienes de bueno no puede ser por territorio porque es ajeno, no puede ser por plata porque uno pelado lo ve. Entonces ¿qué es lo que pelean? Díganme pues. Ojalá suave, relájense, que en la casa hay gente que lo espera a usted, que vivito y coleando lo quieren ver y no metido en un cajón, piénselo bien. Machete pa' fuera, cuchillo pa' fuera, navaja pa' fuera, échense no te revólver pa' fuera, chupa chupa pa' fuera, violencia pa' fuera, échense pa' fuera. Esos que están creyendo que el mundo con las manos que están cogiendo. Es hora que se pongan a pensar si vale la pena perder la vida por inventar. Los alrededor de 350 rivales que han sido dados de baja por nuestra organización en la guerra lirical ha sido solamente ahí. Cualquier parecido o semejanza con la realidad es pura coincidencia. A diario, en nuestros barrios, en nuestros caseríos, asesinan indiscriminadamente a nuestros jóvenes sin saber el motivo y la razón. Señores, es tiempo de hacer la paz. La paz no es solamente en el barrio, la paz no es solamente acá abajo. En todos los estratos de la sociedad se ve la violencia. Lo que estamos es intentando dejarles un mensaje de reconciliación para que entiendan de una vez por todas que llegó el momento de que unidos saquemos adelante nuestro género, nuestra cultura, le demostremos al mundo de que estamos hechos. Señores, está en la familia Firu Records en Entertainment, la pasión del pueblo, de Animal, de King of Reggae, Dolce Records, Corrompidos Company, DJ Morro, Dino Manuel, para todos ustedes esta vez, diciéndole que la guerra en las canciones es de las canciones, que no se viva en la película, que así mismo como es triste llegar al barrio y encontrar que falta uno, será triste llegar un día y encontrarlo en silencio. Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Continuamos en nuestro programa Construyendo Ciudadanía, desarrollando la temática, la filosofía de la no violencia en la construcción de ciudadanía. Y venimos hablando con el doctor Luis Javier Botero Arango, quien nos está realizando toda una contextualización teórica, metodológica y hasta técnica, si se quiere, de cómo es la filosofía de la no violencia para adaptarla al proceso de construcción de ciudadanía. Nos venía hablando que después de un proceso de trabajar en la parte privada, en empresas, hace un cambio, hace un chip en su vida, se desplaza hacia otro país a realizar otras actividades, allá por designios de la vida se encuentra con su verdadera opción de vida y es el trabajo de la no violencia, de conocer más a fondo la filosofía, lo cual lo lleva a desear construir ciudadanía en el país desde donde es él,
a lo cual llega acá a Medellín, se contacta con las personas interesadas, con las personas que manejan, comillas, los hilos de la ciudad, para ofertarles y para proponerles cómo es la filosofía de la no violencia en todo ello. Nos venía diciendo entonces, antes de salir a la Corte Institucional, que hace contacto con el en ese entonces candidato a la gobernación, Guillermo Gaviria, para ofertarle todo el proceso de filosofía de la no violencia a través del llamado que este político le realiza. Ya ahí entonces continuamos con el relato, doctor Javier, cómo empieza usted a desarrollar toda esa filosofía ya en el sector público desde el departamento de Antioquia. Eso es muy importante, voy a tratar de ser breve por otras preguntas, pero Guillermo ya era gobernador. Guillermo era gobernador, llevaba 6 meses de su gobierno, y su gobierno se basaba en esta premisa: ¿para qué es un buen gobierno? Para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿De quién? Sobre todo los más pobres. ¿Y qué es calidad de vida? Cubrir las 4 necesidades básicas: nutrición, educación, salud y vivienda con infraestructura sanitaria. Y por eso, pero él dice, pero además necesitamos un plan de paz congruente con eso. Y por eso se llamaba Plan Congruente de Paz. Y el Plan Congruente de Paz entonces tenía la atención día al día de conflicto, que la llamaba, la manejaba Gilberto Echeverry, que era el comisionado de paz, la participación ciudadana, que era todo lo que eran las asambleas constituyentes, y promover la participación, empoderar a la gente, digamos, el plan congruente como tal de impulsar eso, y la filosofía de la no violencia como el marco conceptual que lo soportaba. Entonces nosotros empezamos, y él me nombró asesor en no violencia de la gobernación, que curiosamente es un hito histórico. Ese fue el primer cargo público en la historia de la humanidad que tenía oficialmente el nombre de no violencia. Y recuerda que estábamos hablando que iba a empezar el decenio de la cultura de la paz y la no violencia para los niños del mundo, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces mi función era tratar de promover un cambio de una cultura violenta a una cultura no violenta, digamos, entrenando y sensibilizando gente. Entonces por eso empezamos a buscar líderes, a entrenar líderes, a difundir el concepto de no violencia. Cuando terminó esa administración, te quiero contar con mucho orgullo, con que era un presupuesto muy bajito, la encuesta de Napoleón Franco sobre Antioquia demostró que el programa de mayor reconocimiento en Antioquia era la no violencia, por encima de programas tan importantes como Maná. Y como algunos otros que se instauraron. Que fueron muy exitosos, pero ese después lo acabaron, pero porque le faltó apoyo, pero así con ese reconocimiento. Y que cuando vimos en jóvenes de todos los 125 municipios de Antioquia, habían creado grupos de no violencia. Entonces era simplemente difundir, que la gente entienda la filosofía y que es muy simple. La no violencia te enseña que cuando tú percibas una agresión, es tu forma de responder, lo que escala el conflicto lo diluye. Y si te entrenas adecuadamente, tú puedes llevar a que el conflicto evolucione de tal manera que en vez de crecerte y generar enemistad y animadversión, te genere amistad, comprensión. Es una cosa muy poderosa. Vagamente recuerdo que por esa época, o no sé si era antes, en Colombia se le estaba apostando, y recuerdo que fue en la época del 80, de crear una visión y una filosofía de los violentólogos, aquellas personas especializadas en analizar y en trabajar la situación de violencia del país. Y encontrar lo que usted está planteando, doctor, es como darle ese aliciente a que de pronto decirle al gobierno, la propuesta es interesante, pero no es el camino. Absolutamente, mire, como la Organización Mundial de la Salud lo dijo, la violencia es una enfermedad prevenible. Y como cualquier problema de salud pública hay que trabajarlo mucho más con prevención que con intervención. Hay que trabajarlo con las dos, pero más con prevención que con intervención. Si en el caso del H1N1 nos hubiéramos dedicado a darle vacunas y no hubiéramos tratado de prevenir, eso llega un momento en que se sale de las manos. Claro. Entonces hay que intervenir a los contaminados, pero hay que prevenir a que se generen los que se infectan. Y hay evidencia contundente, enorme, abrumadora, que demuestra que el 80-85% de una cultura, de la violencia de una cultura, y se puede predecir su nivel de violencia por las prácticas de crianza. Y el otro 10 o 15% tiene que ver con otras represiones que no quiero hablar para no… pero entonces hay que trabajar en eso. Entonces, por eso es que es tan poderosa la no violencia. Nosotros simplemente tenemos que identificar, decirle a la gente, uno, Colombia no es un país violento común y corriente. La gente cree que es que la violencia es así, es una realidad de la vida. Nosotros hemos sido, en este momento no lo somos,
Pero fuimos en el 2002 y en el 2000 y en el 2002, 5, 6 o 7 todavía el país del mundo con mayor número de homicidios por millones de habitantes lejos. Tuvimos 844 homicidios por millón en el año, esto está en internet, eso, número 1 del mundo, 844 homicidios por millón en el año 2000 y el segundo era El Salvador con 502. Bajamos a 724 homicidios por millón en el año 2002 y el segundo es Sierra Leona con 500. En el 2009 bajamos a 324 homicidios por millón, bajamos 520 homicidios por millón y todavía tenemos 15 a 20 veces más homicidios por millón que Costa Rica o Chile. O sea, aquí pasa algo distinto. Con ese panorama, doctor, que usted nos está hablando estadísticamente, ¿sí se podrá pensar que en Colombia podríamos llegar a un momento de estado de no violencia? Absolutamente. Mejor dicho, es que si yo no creyera en eso, no tenía sentido mi vida. Lo que pasa es que hay dos miradas. Yo trabajo como director de educación y entrenamiento ad honorem de una cosa que se llama el Centro Mundial por el No Matar. La página web la digo porque hay demasiada información gratuita, www.nonkilling.org en inglés, non-killing, pegado. Y el Centro Mundial de No Matar dice que es posible un mundo que no mate. Entonces mira las dos miradas. La mirada uno es hacia el pasado. Luis Javier, ¿usted cómo va a decir que es posible un mundo que no mate? Si en el Valle de Aburrá, en Medellín, ha habido unos cuantos días sin homicidios en este año, pero en todo el Valle de Aburrá creo que no ha habido un solo día sin homicidios. Súmele Antioquia, Colombia, Sudamérica al mundo, es imposible. Desde ese punto de vista es imposible, pero ¿cuál es la evidencia científica? Primero, que es una enfermedad prevenible. Segundo, más del 99.99% de los seres humanos que han vivido nunca han matado a nadie. Es contra natura matar. Y de los seres humanos entrenados para matar en la guerra, soldados o paramilitares o guerrilleros, menos del 10% ha sido capaz de matar a otro, porque matar a los seres humanos es imposible, es muy difícil. Con su vida en peligro, menos del 10% ha sido capaz de matar. Y se suicidan más soldados americanos e israelíes que los que matan en la guerra, porque matar te destruye. Entonces, si tú miras esos elementos, llegamos a una conclusión que es esperanzadora y al mismo tiempo triste. Acabar la violencia, como acabar la injusticia, es una cuestión de voluntad política. Pero si en el mundo nos gastamos el año pasado, cifra conocida, 1.735 billones de dólares en guerra, y con 135 hubiéramos solucionado todos los objetivos del milenio por más de un año, te muestra eso. Los Estados Unidos se gasta el 60% de su presupuesto en soldados, en ejército y en armas, y el 6% en inversión social. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura violenta de la desconfianza en el otro. Esto es cuestión de educación, desde chiquitos, enseñarle a los seres desde que están casi en el vientre de la mamá, pero en los primeros años del niño, con afecto, con lactancia materna, con una serie de principios que están definidos, que el otro no es el enemigo, que el otro es tu complemento, que el otro, que estamos unidos por una ley de mutualidad inevitable, que lo que afecta a uno directamente nos afecta a todos indirectamente. Es una cuestión de educación y podemos aprender a vivir como hermanos o moriremos juntos como estúpidos, decía Martin Luther King. Justamente por eso, doctor Luis Javier, conocemos algunos momentos y algunas experiencias exitosas en el mundo donde se ha utilizado la filosofía de la no violencia y ha triunfado. Absolutamente. Hay un libro enorme de 700 páginas que está en inglés, no se puede conseguir en español, posiblemente que se encuentra en inglés en internet, en Google, lo encuentro muy fácil en Amazon, donde quiera. Se llama Una fuerza más poderosa. A force more powerful. Y hay un montón de casos, hay unos videos, yo tengo 7 videos del uso de la no violencia en la India, en Sudáfrica, en los Estados Unidos, en la revolución del algodón de Wałęsa, en la tumbada de Pinochet a Chile, que la gente no sabe, en Sudáfrica, por supuesto que todo el mundo lo conoce ahora con la muerte de Mandela, pero con la no violencia tumbaron a Milosevic en Serbia, el movimiento Otpor. Hay un manual de cómo se tumba un dictador sin violencia, que es escrito por Jim Sharp, un teórico americano absolutamente impresionante, profesor de Harvard. De manera que esto, yo no estoy hablando carreta, yo estoy hablando de evidencia científica, 15 años de experiencia y podría en cualquier caso demostrarle a la gente que es posible. Y a través de esa experiencia, a través de esa evidencia científica de la que usted nos está referenciando, sería no procedente dejarlo ir sin que nos hable cómo observa usted el proceso de paz de nuestro país a la luz de la filosofía de la no violencia.
Yo no quiero dar una respuesta contundente, yo simplemente le quiero plantear a la gente lo que dice la filosofía y que ellos juzguen. La no violencia parte del principio de la buena fe. Donde está la fuerza de la no violencia, que Gandhi decía, la fuerza más poderosa jamás ideada por la humanidad, es en la buena fe del que actúa. Y la buena fe hacia sí y hacia el oponente. Aquí hay dos partes que están negociando, las FARC y el gobierno de la República. La gente tiene que mirar si cree que las FARC y el gobierno actúan con total buena fe, no solamente de ellos, sino hacia los otros. Ahí es donde yo tengo muchas dudas de ambas partes. Yo no, personalmente, la gente decirá, yo no creo en la buena fe de las FARC, no creo que se pueda creer en la buena fe de las FARC con la evidencia de lo que hacen, no creo que las FARC vayan a firmar todos, yo creo que las FARC por estrategia se van a partir, unos se van a negociar y otros los van a continuar, eso es lo que yo creo, ojalá me equivoque, y tampoco creo en la buena fe del gobierno que está buscando la paz por la paz en sí, porque el proceso de paz surgió cuando el presidente Santos tenía la... Pero esa es mi posición personal. Dios quiera que me equivoque y venga a este programa y hombre, qué pena, me equivoqué, logramos la paz. Pero soy muy escéptico de que este proceso simplemente como la gente crea, el otro día estamos en paz después de que firmaron. Y ya, entre otras cosas, déjame decir esto, porque en la no violencia la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia. Entonces, si a nosotros, como te decía en la conversación, nos echaran un polvito en el aire, como digo, charlando, una marihuanita, y dejaran de atracar, y las FARC se entregaran, y las BACRIM se entregaran, y el ELN se entregara, y no volvían a atracar a nadie, y en un 2 meses, digamos, estamos en paz en Colombia. La no violencia esa no es paz, porque mientras que haya niños con hambre, mientras que haya gente sin agua potable, mientras que haya gente sin educación, sin vivienda con infraestructura, sin salud, mientras que haya los niveles de corrupción de Colombia que han crecido de esa manera tan aberrante, que hoy la Corte Suprema del Consejo de Estado es lo mismo que el Congreso, un desprestigio impresionante, ahí no hay paz verdadera. Por eso se habla de paz positiva y paz negativa. Paz es tranquilidad en el ambiente. No violencia habla de una paz positiva, que es una paz con presencia de justicia. Y al tercer actor de todo este proceso, que es la sociedad civil, que nos convoca, que nos compete. Absolutamente todo. La sociedad civil tiene que saber que el mundo que queremos lo tenemos que construir entre todos. La participación ciudadana es una cosa absolutamente importante, por eso existen secretarías de participación ciudadana. Yo digo que una persona que no es un participante es un usuario de la democracia. Y muchos son unos verdaderos parásitos de la democracia. No quieren sino pues les dé cositas, pero no hacen nada. El mundo lo tenemos que construir entre todos. Esto es una... De hecho, el tercer paso de la no violencia son 6 principios y 6 pasos. El tercer paso, que es donde empieza la acción, es compromiso personal. Compromiso personal, yo me comprometo yo. Yo no sé si mi hijo se compromete a mi señora, yo puede que los pueda inspirar, pero yo me comprometo con la causa. Y el que se compromete es el que participa, y cuando usted se involucra ya está arriesgando. Es el que está dispuesto a arriesgar por la justicia en cualquier parte del mundo. Ahí es donde empieza todo. Doctor, ¿podríamos entonces recordar cuáles son esos pasos y esos principios de la filosofía de la no violencia? Muy sencillo, sí. Gandhi fue el descubridor, pero Martin Luther King su contribución que lo volvió en principios y pasos. Los principios son 6, es la filosofía, es como mis mandamientos, mi estrategia. Primero, la no violencia es una forma de vida para valientes. Debe estar introyectado en mi vida, y valientes son los que se involucran y se comprometen a participar. Segundo, la amada comunidad es el objetivo. Todo lo que se hace es por crear un mundo basado en el amor y la justicia, porque la consecuencia lógica del egoísmo es la injusticia, y la consecuencia lógica del amor es la justicia. Por eso el mundo está injusto, porque es un mundo basado en el egoísmo. Tercero, atacar las causas y no las personas. Las personas no son el problema, hay que atacar las causas de por qué la gente se comporta así. Cuarto, evitar no solamente la violencia física, sino también la violencia espiritual. No solamente no matar, me rehúso inclusive a odiar. Aceptar el sufrimiento por la causa. O sea, esto no va a ser, no somos ilusos que esto no va a costar, hay que estar dispuesto a pagar el precio. Y finalmente, el universo está del lado de la justicia, a largo plazo. Siempre es mejor por las buenas que por las malas, y todos los imperios se han caído mientras más rápido se han alejado de la verdad y la justicia. Y los pasos son el método científico. El primero es recoger información, el segundo es educar a la gente porque es una cosa necesaria e importante por el método. El tercero es compromiso personal, que es donde empieza la acción. Hasta ahí es teoría. El compromiso personal es cuando uno dice, bueno, yo por lo menos estoy. El cuarto es negociar, y negociar en buena fe, como tratamos de negociar con las FARC, inclusive cuando Guillermo. ¿Y qué pasa cuando negocias con buena fe? La mayoría de las veces, yo diría que la inmensa mayoría de las veces, el otro te hace trampa. Ahí es cuando tú recorres al quinto paso, que es la acción directa, que es una dramatización de la injusticia, con doble propósito.
educar a la gente que te están haciendo trampa cuando tú eres bueno y hacer que el otro le dé vergüenza y que le llegue presión para que tú de buena fe. Y finalmente, lo que distingue a la no violencia cual otro sistema de resolución de conflictos es que es reconciliación. No hemos terminado si mi oponente no es mi aliado. El objetivo de la no violencia no es vencer al oponente, es convencerle, no es ganarle, es ganárselo. Y desde ahí, la construcción de ciudadanía sería un terreno mucho más abonado partiendo de esas premisas. Absolutamente, si nosotros damos la educación pertinente que necesitamos y empezamos a enseñar no violencia, resolución de conflictos y a cambiar las prácticas de crianza violentas que tenemos, vamos a empezar a generar seres que per se son no violentos y que van a tener los elementos para hacerlo. Eso es una cuestión de voluntad política. El mundo lo podemos hacer, el mundo que hemos hecho lo hemos construido los seres humanos y si no nos gusta lo podemos cambiar, pero es una cuestión de voluntad política y de participación masiva. La no violencia busca convencer a la mayoría de la gente de buena voluntad que se unan con la causa. Queda uno maravillado con toda esta postura, con toda esta teoría, con todo este bagaje teórico y conceptual que nos comparte nuestro invitado del día de hoy, del cual rescato 3 puntos conclutorios, de conclusión, 3 puntos de conclusión. El primero es que la paz no es la ausencia de la guerra, sino la existencia de la justicia. La presencia de la justicia. La presencia de la justicia y que esa presencia de la justicia debe partir del Estado. Y la segunda es… de todos. Pero inicialmente del Buscada Estado. por el Estado. Buscada por el Estado. Y la segunda tiene que responder a esa segunda, a lo que usted está planteando, doctor Javier, que el compromiso con la paz parte de la propia responsabilidad y compromiso de los seres humanos, ¿cierto? Para llegar a un tercero, que fue con el primero que iniciamos y que es esa apología de que un mundo diferente sí puede ser posible, mientras que haya conclusión, mientras que haya compromiso, mientras que haya responsabilidad por parte de cada uno de los actores activos de todo este proceso social. Una frasecita si vamos a hacer otro programa, es que escuela es todo lo que hay bajo sol, dijo una vez una maestra. Lo que educa a los niños no es lo que le enseña a los padres en el colegio, es lo que le entra por todos los medios. Y si tú miras los juegos de video y los televisión y el cine y lo que los niños ven sin barrera, como le ponen a veces barrera al maestro en la clase, ves que les estamos literalmente embutiendo violencia por ojo y nariz, por boca y narices. Nosotros podemos enseñarle otras cosas y el mundo sí puede ser no violento. Al doctor Luis Javier Botero Arango, agradecerle enormemente que nos haya compartido toda esa experticia, todas esas vivencias y todas esas acciones de vida en este espacio. Con mucho gusto, es un honor y un placer y muchas gracias a ustedes por ayudarnos en la difusión de esta filosofía. Y a Juan H. Hernández y a Rosenberg Molina, muchas gracias por estar siempre pendientes del Control Master. Y un saludo especial para todos nuestros oyentes de la Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y en especial a los de la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo, a quienes esperamos en otro programa más de Construyendo Ciudadanía. Recuerde que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.